Hola, hola, bienvenida al día 12 de nuestro reto de hechos en 28 días. El día de hoy nos encontramos con un capítulo que nos recuerda que no importa si es que el mundo se levanta en contra de Dios, Dios sigue teniendo el control. En este capítulo vamos a ver la persecución, el encarcelamiento y la muerte del apóstol incluso, pero también vamos a ver el poder de la oración y la soberanía de Dios en acción. Si alguna vez has sentido que todo está en tu contra, este capítulo nos va a recordar que no existe autoridad humana que puede frenar los planes de Dios. Así que agarra tu Biblia, abramos Hechos 12 y comencemos. Comenzamos leyendo del versículo 1 al 5. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratar. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración fervientemente a Dios por él. Este capítulo empieza con una noticia impactante. Se nos dice que Herodes mandó a matar al hermano de Juan, Jacobo, a espada. Herodes, al ver que esto agradaba a los líderes judíos, también manda a arrestar a Pedro con el plan de ejecutarlo luego que pasen las Pascuas. Pero durante todo este tiempo que Pedro estaba arrestado en la cárcel, la iglesia hace lo mejor que pudo hacer: se pone a orar. Qué admirable forma de enfrentar las crisis de la iglesia primitiva. En lugar de entrar en pánico, en lugar de asustarse, se ponen a orar. Y es un gran recordatorio de que la oración tiene que ser nuestra primera opción ante una crisis y no la última, porque el verdadero poder se encuentra en la oración. Continuamos leyendo del versículo 6 al 11. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: «Levántate pronto». Y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. «Vístete y ponte las sandalias», le dijo el ángel. Así lo hizo. Y el ángel añadió: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo Pedro lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: «Ahora sé que en verdad que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos». En estos versículos vemos un rescate milagroso. Se nos dice que Pedro estaba encarcelado esperando su ejecución cuando de repente se le presenta un ángel y lo guía a su liberación. Como primera instancia, Pedro piensa que esto es una visión o que simplemente está soñando. Pero luego, al ver que seguía al ángel y llega afuera de la cárcel sin que nadie lo detenga, entiende que fue Dios liberándolo de la mano de Herodes. Y esto nos debe recordar que no importa qué tan imposible, qué tan difícil parezca una situación, Dios tiene todo el poder para liberarnos y sacarnos de allí. No hablo necesariamente de una situación física como la que acaba de experimentar Pedro, sino también hablo de cualquier situación que se nos pueda presentar. Continuamos leyendo del versículo 12 al 17. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. «Estás loca», le dijeron ellos, pero ella insistía en que así era, y ellos decían: «Es su ángel». Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, haciéndoles señales con la mano para que guardaran silencio. Les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo: «Informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos». Entonces salió y se fue a otro lugar. Luego de que lo liberaran, Pedro llega a la casa de María, en donde se nos dice que están los creyentes orando por él, y toca la puerta. Una joven llamada Rode se acerca a abrir la puerta, pero cuando escucha su voz entra en tanta emoción que ni siquiera le abre la puerta, sino que corre de vuelta para avisarles a todos que Pedro estaba allí.
¿Y cuál es la reacción de todos? No le creen. Le dicen incluso, estás loca. Es irónico, ¿verdad? Todos estos creyentes estaban orando por la liberación de Pedro, pero no se esperaban que Dios respondiera a las oraciones tan pronto. A veces caemos en lo mismo. Oramos por algo, pero realmente no creemos que Dios pueda hacerlo. Tenemos que recordar que nada es imposible para Dios y nuestras oraciones siempre tienen que estar llenas de fe. Leemos del versículo 18 al 23. Cuando se hizo de día hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él y, habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles, y la gente gritaba, voz de un dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Aquí vemos que a la mañana siguiente los guardias entran en pánico por no saber qué era lo que había pasado con Pedro, y Herodes se enoja y los manda a matar. Luego seguimos con la vida de Herodes y se nos dice que se presenta ante un discurso y la gente le gritaba voz de Dios porque no es voz de hombre. Vemos que Herodes recibe la gloria en lugar de dársela a Dios y Dios lo juzga en ese mismo momento. Y esto es un gran recordatorio de que Dios es un Dios justo, un Dios amoroso, con un amor incondicional, lleno de gracia, pero también es un Dios celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Terminamos leyendo el versículo 24 y 25. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Aquí podemos ver que a pesar de la persecución, a pesar de la muerte de Jacobo, a pesar del odio de Herodes, el Evangelio sigue avanzando. Nada puede detener el plan de Dios. El mundo cambia, los gobiernos cambian, pero el plan de Dios persiste. ¿Estamos viviendo con la seguridad de que Dios está en control? Y así es como termina este capítulo. Este capítulo nos recuerda verdades poderosísimas. Dios está en control, nos recuerda el poder de la oración y también que nada ni nadie va a detener el plan que Dios tiene. Déjame en los comentarios qué parte de este capítulo te gustó más y si es que hubo algún versículo que impactó tu corazón. Nos vemos el día de mañana para Hechos 13 y para seguir avanzando en nuestro reto de Hechos en 28 días. Un abrazote y muchas bendiciones. Chao, chao.